Buenas noches, Dios les bendiga a todos, en especial a la Iglesia Bautista de Buenavista, mis amados hermanos, y a toda iglesia que se conecta para nuestros estudios, y de igual manera también a aquellos amigos y hermanos que nos visitan y están siguiéndonos, ¿verdad?, en los estudios bíblicos que tenemos cada miércoles. Y para que todos sepan, cada miércoles damos estudios bíblicos vía Facebook Live y también en ocasiones cuando podemos dar los dos por Facebook Live y también por YouTube. Así que les ruego, ¿verdad? Si acaso desean y les gusta, pues que le pongan like o se hagan parte del grupo o se suscriban al canal de la iglesia, el de YouTube, dándole suscribir y que le pongan le toquen la campanita para que cuando hagamos videos, pues entonces les llegue el aviso de que estamos subiendo un nuevo video. Así que le agradecemos al Señor primeramente por sus conexiones y a ustedes porque aún pues les interesa y quieren aprender un poco más de su palabra. Quisiera dar una nota, ¿verdad?, de duelo a nuestro amado y amigo pastor Pedro Avilés por el fallecimiento de su esposa. Está en nuestras oraciones, espero en el Señor, ¿verdad?, que la gracia de Jesucristo los cubra y el Espíritu Santo les consuele a, a los sobrevivientes del pastor Pedro, sus dos hijas y sus respectivos esposos, y igual a su hijo Tony, ¿verdad? Que entiendo y creo que sí, es pastor. Así que el Señor sea con todos ustedes, una hermosa familia. Dios les bendiga, están en nuestras oraciones. Amén. Espero pues, que todo salga bien. Pues amados, haciendo y extendiendo este punto, ¿verdad? Con relación al estudio bíblico, cada miércoles, el miércoles alternos, lo da el hermano Manny Díaz, ¿verdad? Mi amado Ángel M. Díaz, que da el estudio bíblico de Levítico, son un panorama del Antiguo Testamento y está en el libro de Levítico. Vamos a mencionar algo en el estudio de hoy acerca de Levíticos, ¿verdad? Brevemente, pero vamos a darle el tema que nos toca de las características de la iglesia. Ese es el tema que es de hoy, que nos corresponde el día de hoy. Características de la iglesia. Uno es el Antiguo Testamento, panorama del Antiguo Testamento. El otro miércoles, pues entonces damos las características de la iglesia y entonces ese estudio lo imparto por la misericordia y gracia de Dios, lo estoy dando yo para servirles. Mi nombre es Juan Rodríguez, para los que están conectándose ahora, Pastor Juan Rodríguez de la Iglesia Bautista de Buenavista. Hemos dado ya 6 características, hoy nos compete la característica número 7. Pueden referirse a los videos anteriores para que puedan ver los estudios de las otras 6 características. Y hoy es la característica de la iglesia, es una iglesia que da culto a Dios, una iglesia que da culto. Todo esto lo estamos sacando del libro de Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 2, de los versículos 41 hasta el 47, que siempre leemos y damos gracias al Señor por su palabra, de eventos que ocurrieron inmediatamente después fue derramado el Espíritu Santo, que formaron la iglesia, formaron el carácter de la iglesia, fue formado por el Espíritu Santo. Por eso mismo, mis amados, les digo que estas son las características de la iglesia. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu Santo que es derramado en el momento en que Dios te transforma para su gloria. Cuando somos cristianos y el Señor toma nuestras vidas y nos salva, nos pone el Espíritu Santo en nosotros, y ese Espíritu Santo fue el mismo que hace 2000 años cayó en la iglesia primitiva. Por eso es importante estudiarla, que por cierto, el primer punto era una iglesia que aprende porque persevera en la doctrina de los apóstoles. Pero vamos a ir leyendo el pasaje bíblico para entonces comenzar el estudio. Y así todos nosotros tenemos entonces la guianza. Si no ha visto los anteriores, este lo puede ver de manera completa. El culto a Dios es importante, no solo para la iglesia, es importante para Dios, que es lo que vamos a estar viendo en este estudio de esta noche. Así que espero, ¿verdad? Damos tiempo que se vayan conectando. Por favor, les ruego que cojan este tiempo, no se vayan a entretener haciendo otras cosas, pues solamente una petición, esto es entre usted y Dios, Dios es quien lo ve, pero es una petición para que estén muy pendientes de lo que vamos a estar enseñando en la noche de hoy. Así que vamos a la palabra de Dios en Hechos capítulo 2 de los versículos 41 al 47, que son un pasaje hermoso ya, de lo que el Señor hizo, de lo que nuestro Espíritu, de lo que el Espíritu Santo hizo en nuestra iglesia, en la iglesia universal. Dice
Hechos 2, 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a todas personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes en el templo, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Palabra de Dios. Padre Santo y Dios bueno, te damos gloria, honra, honor, alabanza. Tú nos has salvado, mi Dios, y queremos, Padre Santo, que a través del estudio de hoy, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y la inteligencia que tú nos has dado y el discernimiento, mi Dios, que nos has dado, nos ayude a comprender tu voluntad y a comprender, Señor, que debemos hacerla, Padre amado. Úsame como instrumento tuyo, que a pesar de mis debilidades y mis pecados, Señor, yo pueda ser el instrumento que lleve tu verdad y tu palabra. Te ruego, Señor, que la audiencia también esté muy pendiente a lo que vamos a estar hablando. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Yo siempre digo, y todos decimos, amén. Yo espero que lo haya dicho en su casa. Estamos acá lejos pero cerca. Lejos por distanciamiento, pero cerca por la tecnología. Oramos también porque podamos abrir nuestros cultos presenciales, nuestros estudios bíblicos presenciales en el templo, pero entendemos que por ahora no debe ocurrir, no debe ser. Nos vamos a mantener teniendo nuestro culto, más o menos el tiempo de duración en la iglesia, domingo 10:30 a 11:30, tal vez hasta 11:45, pero nos vamos a mantener por ahora, esperando en el Señor que se abra esa puerta para poder reunirnos y tener el estudio presencial allí, en la iglesia Bautista de Buenavista, en nuestro templo. Amén. Así que primero quiero definir lo que es la palabra culto, y voy a utilizar déjeme leerlo, el culto cristiano, origen, evolución, actualidad. Ese es el título del libro, ¿verdad? Que se llama El culto cristiano, origen, evolución, actualidad, editorial Portavoz, de Juan Varela Álvarez. Y me gustó mucho la definición que le da a la palabra culto, o lo que es un culto cristiano. Así que yo la voy a estar leyendo, pero si usted quiere tomar nota, vaya tomando nota. Voy a tratar de también poner notas en la grabación, si me sale, ¿verdad? Si no, pues tome nota mientras la escucha. Dice Juan Varela: básicamente podemos definir el culto cristiano como un servicio, un homenaje, una ofrenda de adoración y acción de gracia que encierra en sí misma un triple testimonio: honrar a Dios con la adoración, bendecir a la iglesia con la edificación y testificar al mundo con la proclamación. Por tanto, el culto puede entenderse fundamentalmente como un acto comunitario de servicio y ofrenda a Dios en acción voluntaria, en respuesta agradecida a lo que Él ya hizo por nosotros. Me encantaría repetirlo. Por tanto, el culto puede entenderse fundamentalmente como un acto comunitario de servicio y ofrenda a Dios en acción voluntaria, en respuesta agradecida a lo que Él ya hizo por nosotros. Esa es una definición del libro El culto cristiano, origen, evolución y actualidad, de Juan Varela Álvarez, editorial Portavoz. Entonces, nosotros, partiendo del punto de la definición, debemos entender que la iglesia de Jesucristo, la iglesia que Jesucristo salvó, le da culto a Dios, le da culto a Él, a nuestro Padre Celestial, le da culto a su Hijo. Y una de las características importantes de la iglesia naciente era esa: darle culto
a Dios. Y es importante, tan importante como lo era en aquella época, como lo debe ser el día de hoy. El hecho de pertenecer a una iglesia era pertenecer a la misma como miembro de esa iglesia. Déjeme decirle lo que explica el doctor Martyn Lloyd-Jones, que teólogo, pastor y doctor, en su libro Cristianismo Auténtico, que fue parte de lo que usamos como el estudio para estas características. Dice, al conocer la verdad y creerla, habían abandonado el mundo y se habían unido a una iglesia, dice el doctor Martyn Lloyd-Jones en su libro Cristianismo Auténtico. Según Lloyd-Jones, un cristiano auténtico se une a una iglesia como miembro de la misma. Se reúne en un lugar y dan culto a Dios. El pasaje, cuando lo leímos, ¿verdad? Cuando vamos a esa porción que estamos hablando de darle culto a Dios, es el que dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo, que está en el versículo 46, la primera parte del versículo 46. Por lo tanto, mis amados, cuando la palabra de Dios nos está diciendo que esto era lo que ocurrió en aquel momento, porque se derramó el Espíritu Santo, debe ser lo mismo que ocurre en nosotros cuando realmente y genuinamente somos cristianos. Buscamos entonces darle culto a aquel que nos salvó. Y ya hicimos una definición, lo que es el culto cristiano, pero una definición que dio este libro editorial Portavoz, ¿verdad? Pero estos perseveraban cada día en el templo. Y quiero refrescarle la memoria con relación a la palabra perseverando. El idioma es procarstereo, que significa anhelar, adherirse estrechamente, persistir, asistir, atender constantemente. Esto es lo que estaba ocurriendo. Entonces, esa palabra, cuando dice y perseveraban cada día en el templo, era un anhelo, un deseo, un pegarse a el templo para dar culto, para darle servicio a Dios, para dar de nosotros nuestra adoración hacia el único que merece toda la adoración. Quiere decir que cuando una persona se convierte en creyente, su deseo es darle culto a Dios. Pues Él nos salvó. Fuimos salvados para su gracia, por su gracia. Fuimos rescatados del pecado y de la muerte por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, como hemos hablado de otras características, una iglesia que aprende es una iglesia que persevera en la doctrina de los apóstoles. Eso fue el deseo de aquellos que fueron rescatados. Nosotros que hemos sido rescatados por nuestro Señor Jesucristo, pues entonces deseamos aprender de nuestro Señor Jesucristo. Y eso solamente lo puedes hacer estudiando la palabra de Dios, aprendiendo la doctrina de los apóstoles. No hay otra manera. La única manera de alcanzar la madurez espiritual es estudiando la palabra de Dios diligentemente y poniéndola en práctica con la misma diligencia. Así que nos gozamos que tenemos la palabra de Dios revelada para poder seguir y servirle y conocerle más a Él. Ahora, cuando dice cada día en el templo, los cristianos sabían que tenían que rendir culto a Dios y a su Hijo Jesucristo, por lo que se reunían para darle ese honor y esa gloria en un lugar. Y se reunían en un lugar en particular. La costumbre de reunirse en un lugar viene pues del templo de Salomón, que fue establecido, ¿verdad?, como el área de adoración, igual como el tabernáculo. Se reunían y hacían ciertos sacrificios, pero era casa de oración, casa de oración y para todas las naciones. Entonces había el sentido de que iban a un lugar para servirle a Dios. Igual cuando vemos el libro de Nehemías, toca ese tema que generalmente le damos por definición o como tema principal la reconstrucción de los muros. Pero como leí, no recuerdo de quién fue que lo dijo, el libro termina, ¿verdad? Los muros se construyen en el capítulo 8 y Nehemías tiene 16. ¿Qué pasó? Termina en el 7 y Nehemías tiene 16. Quiere decir que hay otra cosa, no era necesariamente los muros, sino restaurando el culto a Dios, restaurando la adoración a Dios.
Por eso él hizo la limpieza en el templo y leyó el libro para saber a quiénes les tocaba servir en el culto, servirle a Dios. Y todo eso lo vemos después del capítulo 7 de Nehemías. Por lo tanto, tenía ese sentido de ir a un lugar como cuerpo, corporalmente, como iglesia, a darle culto a Dios, a darle culto a nuestro Señor Jesucristo. Unánime significa de común acuerdo. Estaban de acuerdo en eso, de un solo pensar, que algo que solamente puede darnos nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. No cambia, todo está bajo su control, bajo su dominio. Y si el deseo de aquella época era darle culto a Dios, como estamos juntos, unánimes y tenemos el mismo deseo, pues entonces nosotros también deseamos darle culto a Dios. Para mí, a veces puedo ver o puedo notar, ¿verdad?, que queremos darle culto muchas veces como yo entiendo que debo darle culto. Y ahí es que entra el problema. No es como tú entiendas, no es como yo entiendo. Es como la Biblia dice que se le debe dar culto, como establece las escrituras. La iglesia de hoy, la iglesia de Jesucristo, la iglesia que es el que el Señor rescató, que salvó, es una iglesia del Nuevo Testamento, es una iglesia neotestamentaria. Por lo que indica que yo tengo que mirar cuál es el culto que Dios quiere en el Nuevo Testamento con los principios, quiere decir que son enseñanzas que están también en el Antiguo Testamento. Pero no significa que todo lo que está ordenado en el Antiguo Testamento tiene que estar ordenado en el Nuevo Testamento. Ahí hay unas cosas que el Señor Dios pues dejó establecidas que se tienen que hacer o que se ven desprendidas en el Nuevo Testamento, que no necesariamente van a ocurrir y están como en el Antiguo Testamento las pone. Voy a dar un ejemplo. Algunos dicen que podemos alabarle a Dios, ¿verdad? Y con mucho respeto, con temor a tocar la sensibilidad de algunos que están escuchando, darle culto a Dios con danzas, como parte del ministerio de alabanza, de música o de adoración, como parte de eso. Sin embargo, no ves esa práctica en el templo, no ves esa práctica en el culto en el Nuevo Testamento. Pero entonces hay una justificación en el Antiguo Testamento. Si yo cojo esa parte, ahí también el Salmo 149, si no me equivoco, también dice que alabes a Dios con espadas. Entonces habría que tener espadas también, porque estoy aplicando, como en lugar de un principio regulativo, estoy aplicando un principio normativo. O sea, si hay danza, pues hay que meter las danzas. Pues entonces hay que meter la espada, o sea, incluir espadas, incluir tambores, incluir cuerdas, címbalos, arpas, todo este tipo de instrumentación. Sería como parte normativa, pero no lo hacemos, ¿verdad? Es peligroso danzar con una espada en una iglesia, y sería muy raro, pero si nosotros cogemos esos pasajes y los aplicamos como normas, entonces tendríamos que incluir la danza y todo lo que además incluye. Y por eso, mis amados, quiero que establezcamos esa diferencia. Lo que dice la Biblia del Nuevo Testamento de lo que es un culto, o de lo que establece en el culto, o cómo se daban los cultos, a lo que estaba en el Antiguo Testamento, en cuanto a las fiestas judías, las fiestas hebreas, lo que se mandaba hacer dentro del templo y lo que estaba siempre fuera del templo. Por cierto, dentro del templo nunca se danzó. Y que piensa que David danzó cuando rescataron el arca del pacto, pues todo eso fue fuera del templo porque estaba prohibido hacerlo dentro del templo. Así que si vamos a aplicar un principio, vamos a verlo como lo establece la escritura. Y como dije, esta palabra culto denota el mérito de un individuo para recibir honores, especialmente de acuerdo a cuánto nosotros consideremos que vale él. En el caso del culto cristiano, es cuánto tú consideras que vale nuestro Señor Dios y su Hijo Jesucristo. Que la valía que tenga eso, el sistema de valores que yo tenga con relación a mi fe, es lo que va a hacer que mi corazón vaya entonces a darle culto a Dios. Pero si yo no considero a Dios como algo valioso, entonces yo me ausento cuando quiera por cualquier razón y no le doy culto de manera corporal
a nuestro Señor Dios y Jesucristo, porque no tiene el valor suficiente como para yo sacar de mi tiempo y darle culto a Dios. Yo sé que eso suena fuerte, pero es realidad, es la realidad. A veces tenemos muchos compromisos, cosas y todo eso, y creemos que todas estas cosas tienen prioridad o tienen más valor y dejamos a Dios y el culto que les merece Él, lo dejamos en un segundo plano, en un segundo lugar. Y cuando vemos esa palabra también de darle culto, también en el griego o en el hebreo significa sahat, que no sé pronunciarla, acuérdense que no soy hebreo, tampoco soy griego, soy puertorriqueño, pero en el griego es proskuneo, que enfatiza el acto de postración de la persona, perdóneme, el acto de postración, la acción de reverencia, postrarse, inclinarse, es la palabra proskuneo. Esto puede hacerse, ¿verdad? En tres áreas básicas, ¿verdad? Uno puede, en el caso de una persona, como le pasó a Abraham en Génesis capítulo 18, dice, alzó sus ojos y miró y aquí tres varones estaban junto a él y cuando los vio salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlo y se postró en tierra. Entonces adoró. Hizo un acto de adoración. El hombre Abraham tomó y vio lo que estaba allí y se postró, hizo un acto de culto. También, ¿verdad? Cuando alguien tiene un valor por su posición, ¿verdad? Que está en Génesis, puedo mencionar Génesis 49:8. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos y los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Pero esto no es un sentido de adoración por causa de que Él es Dios, sino porque Él tiene una posición alta y, ¿verdad? Y la familia y los hijos, pues entonces se inclinaban. Y de igual manera, ¿verdad? También por la posición social que tenían algunos reyes y todo, que como suele suceder a veces, que vienen las reinas y todo el mundo hace así, como un acto de postración. En este caso, estamos hablando por la valía del Dios Todopoderoso, del Dios de todos y de nuestro Señor Jesucristo. Y ya estamos viendo entonces esas tres áreas, ¿verdad? Con relación al significado de la palabra proskuneo, que es adoración. El único que merece toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración, es Dios, nuestro Señor Dios y Padre Celestial de todas las cosas, y su Hijo Jesucristo. No hay más nadie. No hay más nadie. La palabra idolatría es cuando no le damos esa adoración o ese culto a Dios. Y tenemos otras cosas. O ponemos algo por encima de Dios. Cuando ponemos algo por encima de Dios, lo que pusimos por encima de Dios es idolatría. Es contrario a lo que Dios estableció. Entonces tenemos que mirarlo como el valor máximo de nuestras vidas, el que merece toda la gloria, toda la honra, el que tiene el primado en todas las cosas, es nuestro Señor Dios. Y a veces, pues, cuando se nos olvide, mis amados hermanos, por favor, no se nos olvide, si eso pasa y tú te das cuenta, inclínate ante Dios, pídele perdón, de rodillas, con la posición que quieras, pero con un corazón entristecido por haberle puesto otra cosa por encima de Dios. Arrodíllate y pídele perdón, porque Él es grande, lleno de misericordia, lleno de gracia, y nos rescata aún de los pecados que seguimos cometiendo. Nos lleva al arrepentimiento. Así que arrepiéntase, pídale perdón y levántese para darle el primado siempre a nuestro Señor Dios y darle ese culto que Él merece. Los creyentes, como parte de nuestra vida cristiana, tenemos que tener un lugar para darle culto a Dios. Si somos iglesia, buscamos darle culto a Dios en un lugar, reunirnos en un lugar. El lugar que nosotros tenemos es el templo, ¿verdad? El templo físico, la estructura, el edificio, donde nos reunimos a darle culto a Dios. Pero también están los hogares, las casas, donde se reúnen también algunos grupos pequeños, grupos celulares, donde hacen culto y dan servicio en los hogares. Eso también es parte de darle culto a Dios. Pero en la casa, pues no está la iglesia completa en pleno, la iglesia de los miembros o la iglesia local en pleno. Así que esos grupos pequeños que se reúnen durante la semana y dan servicio, dan estudio bíblico, se reúnen para darle culto a Dios, escogen un día a la semana y se reúnen todos como un solo cuerpo para darle culto
a Dios. Y ese lugar que se escoge, ¿verdad? Es el templo, los templos de iglesias locales. Lo vemos aquí en la Biblia. Eh, eh, en Hechos, capítulo 5, versículo 42 decía, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Enseñar y predicar a Jesucristo. Así que eran los templos y las casas. Hechos 20:20 dice, como nada fuese útil, es reunir, como nada fuese útil, y como nada que fuese útil, es reunido, anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas todo el consejo de Dios. Era en los templos y en las casas. Así que nosotros como iglesia tenemos, ¿verdad? Motivarnos y trabajar, ¿verdad? Y estudiar y ponerlo en oración para cuando cese la pandemia podamos entonces tener el tiempo de hacer servicios y dar cultos en los hogares o darle células, grupos pequeños en los hogares. Así que oremos por eso. ¿Qué se hace en un culto? ¿Qué cosa se hace en un culto para el Señor? Desprendiendo todos estos puntos del Antiguo Testamento, vamos a verlo a la luz de las Escrituras. Dice la palabra de Dios en Hechos, ¿verdad? De que fue donde lo estamos sacando, en Hechos capítulo 2 de los versículos. Bueno, vamos a obviar los versículos, les voy a decir lo que se hace en un culto y entonces les digo el versículo bíblico. Amén. Primero hay alabanzas. Alabanzas. Expresar nuestra gratitud al Señor. Cuando nos toque ese punto de las alabanzas, vamos a hablar las alabanzas que son bíblicas versus las que no son bíblicas. Las que son dirigidas a Dios y las que son dirigidas hacia nosotros. Las que a Dios le agrada son las que le agradan, las que están dirigidas hacia Él, obviamente, ¿verdad? Pero hay alabanzas que pues pueden perturbar nuestro conocimiento, bueno, nuestra adoración a Dios y pueden darnos un énfasis a nosotros. Hechos capítulo 2, versículos 47, alabando al Señor, dice ese versículo. Y eso es parte de lo que estaba ocurriendo en la iglesia allí creciente en Jerusalén y era una de las características. Segundo, una iglesia que ora, ¿verdad? Que es parte de la característica y parte del culto. La oración es parte del culto. En Hechos 2:42, esa tercera parte, que compartían el pan y en las oraciones también. Entonces eso es parte del culto a Dios. Tenemos las alabanzas, la oración, también tenemos la lectura de la palabra. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles entonces enseñaban el Antiguo Testamento y su aplicación a ese momento. Cómo el Antiguo Testamento revelaba a Jesucristo. Y entonces toda la visión del Antiguo Testamento estaba, de los que conocían del Antiguo Testamento, toda esa visión estaba cambiando porque ahora ya habían reconocido a nuestro Señor Jesucristo. La profecía del Mesías había sido hecho una realidad. Déjeme darle una ilustración que aprendí, ¿verdad? Del pastor Sugel Micharel en su libro De parte de Dios, delante de Dios, de parte de Dios, delante de Dios. Él utiliza esta ilustración que con relación a cómo todo del Antiguo Testamento cambia, ¿verdad? Y cómo podemos ver a Jesucristo revelado en el Antiguo Testamento después que Él nos dio a conocer, nos dio entendimiento para conocerle a Él, para reconocerle a Él como nuestro único y verdadero Salvador. El ejemplo que utilizó, y yo espero que en sus casas pues lo que hayan visto esta película que se llama Sexto Sentido, Sixth Sense, que actúa Bruce Willis y no me acuerdo el otro niño, creo que era Macaulay, creo que era el de Home Alone. Pero en esa película Sixth Sense ocurren una serie de eventos, ¿verdad? Que al final, cuando se revela lo que ocurre, y se entiende lo que estaba pasando entre Bruce Willis y el niño, entonces toda la película cambió de perspectiva, cambió la visión, se empezaron a aclarar montones de otras cosas y la película lo presenta. ¿Qué pasa? Que si tú repites la película, la vuelves a ver, ya no la vas a ver de la misma manera, o ya tú sabes lo que está pasando. Pues algo similar a eso, aunque no comparable, fue lo que ocurre y es lo que ocurre cuando Cristo nos es revelado.
el estudio de la palabra, entonces desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy revela a Jesucristo y yo lo veo de manera diferente. Veo a Cristo en el libro de Génesis, veo a Cristo en el libro de Éxodo, veo a Cristo en el libro de Levítico, como está enseñando el hermano Manny, como veo a Cristo en todo, revelado en todo el Antiguo Testamento. Por lo tanto, es una iglesia. Una de las características del culto, no tanto de la iglesia, sino del culto, es primero que alaba a Dios, segundo que tiene oración, primero alabanza, tiene que haber alabanza, tiene que haber oración, tiene que haber lectura de la palabra y tiene que haber predicación y proclamación de esa palabra, tiene que haber predicación e enseñanza de la palabra. Eso lo vemos en Hechos capítulo 5, versículo 42, como acabamos de explicar, ¿verdad? En el pasaje anterior. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de qué? Enseñar y predicar a Jesucristo. Así que, resumiendo este punto, ¿qué se hace en un culto? Bueno, tiene que haber alabanza en el culto, tiene que haber oración, tiene que haber lectura bíblica, tiene que haber predicación de la palabra. Pues hay cosas que hoy día, ¿verdad? Que se suman o se le están sumando a los cultos per se. Yo voy a tratar, ¿verdad? Quiero ser muy respetuoso para todos los que están escuchando, pero voy a tocar tal vez unos temas un poquito sensibles y quisiera, ¿verdad?, que prestáramos atención. A veces incluyen una serie de cosas en los cultos que no son dañinas, no son pecaminosas y pues pueden incluirse. No creo que haya problema con eso, no creo que el Señor se ofenda con esas cosas. Pero hay otras que pueden cambiar o distraer la adoración al único y verdadero Dios para ver o distraer la atención a otras cosas que no sea Dios. Tal vez lo redundé, ¿verdad? Pero eso es importante porque el culto es para Dios, no para las personas, no para los hombres, no para los ministerios, no es para el predicador, sino que es para Dios. A veces entonces, con un sentido de atracción o con un sentido de llenar la iglesia o de hacer el culto más atractivo para las personas, entonces se incluyen unos elementos que distraen la atención de la adoración al único y verdadero Dios para captar la atención en las personas. Les voy a dar varios ejemplos, ¿verdad?, de lo que son pecaminosos, de lo que no son pecaminosos. Si usted está en otra iglesia, pues hable con su pastor, hable con sus líderes. Pero nosotros tratamos de, ¿verdad? Y no es que somos perfectos, pero tratamos y nos enfocamos en que eso sea de esa manera. Solo a Dios. Solo a Dios. Por ejemplo, hay cánticos especiales, ¿verdad? A veces en un culto se da un cántico especial. Eso no hay ningún problema. No hay ningún problema, hay gente muy talentosa que le canta al Señor y si hay un servicio especial, pues vamos a darle un cántico, porque este hermano, Dios le dio el privilegio de tener una voz, ¿verdad? Muy bonita, muy bendecida, y tiene un cántico especial, pues glorifique a Dios todos. Ahora, ¿cuándo eso se convierte en una distracción? Cuando cada domingo, la hermanita tal o el hermanito tal va a hacer un cántico especial, porque él canta tan bonito, él tiene tanto don, y entonces el cántico especial se enfoca en el talento de la persona y no que la música o la alabanza que está dando sea para la gloria y honra del único y verdadero Dios. Entonces, yo he visto eso cuando los hermanos, ay, ella canta tan bonito, o él canta tan bonito, ay, ¿no ve? Y se enfocan más en su talento que en Dios. Por eso, mis amados, digo, no hay problema, usted, ¿verdad? Pues eso no es ningún pecado, pero si va a hacerlo como un hábito, entonces va a distraer la adoración a Dios para la admiración del talento de una persona. También, ¿verdad? Los testimonios pueden ser y son muy buenos cuando las personas son transformadas y otros lo conocen para que otros, ¿verdad?, se identifiquen con la obra de Jesucristo. No con el testimonio mío, sino con la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Son muy buenos. Pero cuando se enfoca solamente a dar testimonio, entonces la atracción o la manera en que nosotros o la audiencia empieza a enfocarse es en qué buen testimonio tiene un testimonio muy bueno esta persona. Así hablamos, ¿verdad? Estoy usando una expresión irónica, pero la realidad es que empezamos a enfocarnos más en el individuo que dio el testimonio. Y hay personas que dan testimonio que parece que se gozan más en lo que eran que en lo que Dios hizo. Y eso es otra distracción para la gloria
de Dios. Hay otros elementos, ¿verdad? A veces aún algunos creen que el recogido de la ofrenda en el mismo medio del servicio no hay problema, no hay pecaminosidad. Yo no creo que eso sea pecado, pero a veces es distraer la atención de la adoración a Dios para entonces ir a pasar la ofrenda o el plato de la ofrenda o recoger las ofrendas. El que lo haga no entiendo que no debe haber ningún problema, pero evalúe, ¿verdad? Evaluarlo, vamos a evaluarlo. Nosotros pues ponemos esa parte de las ofrendas de manera que voluntariamente las personas vayan y las pongan los diezmos y las ofrendas. Nosotros creemos en el diezmo, tanto en el diezmo como en las ofrendas. Vayan y las pongan voluntariamente en los lugares asignados, ¿ve? Pero si usted o en su iglesia o en cualquier otro lugar que estén escuchando, que tienen una iglesia que lo hace así, pues no significa que está pecando contra el Señor, pienso yo, mi opinión. Simplemente porque que puede ser una distracción al culto a Dios. También, amados, y con mucho respeto estoy diciendo, las celebraciones de cumpleaños, y que no está mal, no creo que sea pecaminoso, pero a veces también nos distrae y puede causar problemas si se te olvidó el cumpleaños de alguien en particular, si tú eres pastor o algún líder, pues van a felicitar a tal persona que cumple años hoy, muy bien, pues entonces aquel que cumplía y no sé, se te olvidó felicitarlo, pues te va, ¿verdad? Pero a veces puede ser otra distracción y queremos solamente enfocarnos en que el Señor reciba toda la alabanza, toda la gloria. Pero hay unos, ¿verdad? Que entonces la distracción es más directa, es totalmente distraído y es el hecho, ¿verdad? De la danza, de traer profecías nuevas, de revelación nueva, espectáculo de luces, bajar las luces, tener luces ahí que estoy diciendo, no creo que sea un acto pecaminoso, pero nos distrae de la alabanza a Dios. Nosotros nos distraemos muy rápido, de cualquier cosa. Ahora mismo yo estoy hablando de distracción y yo no sé si tú estás en tu casa haciendo otra cosa en lugar de ver el estudio, ¿verdad? Simplemente lo damos para la gloria de Dios, confiando en el Señor, que estás aquí pendiente. Pero nosotros somos fáciles de distraernos, muy fácil, nos distraemos muy fácilmente. Por eso debemos tener cuidado con estos otros elementos que son distracciones a los hermanos, espectáculos de luces, shows, shows de música mientras estás predicando. Y yo le digo show porque aquí a veces para darle un matiz emocional a la predicación hay alguien tocando el piano ahí. Yo hice ese sonido, pero ahí para que cuando digas algo emocionante, pues el piano tenga una musiquita que te emocione o la guitarra o el ministerio de música o cuando estás diciendo algo que es de ánimo, entonces sale la música también como parte del espectáculo de la predicación, porque realmente se convierte en un espectáculo. ¿Quién alaba a Dios? ¿Verdad? Yo he visto esto, lo he visto en vivo, lo he visto en iglesias que se proyectan en el internet. ¿Quién alaba a Dios? Sí, pues vamos a alabar a Dios, vamos a alabar. En la predicación empiezan a alabar y empiezan a cantar una alabanza y entonces se fue la predicación en alabanza. Incluso he escuchado, lamentablemente, que en el tiempo de alabanza y adoración me han dicho, mira, Dios se ha revelado de tal manera en la alabanza que ya no hay que predicar. Entonces quitaste un elemento esencial, principal del servicio, del culto a Dios. Entonces si lo hacemos, estamos pecando contra Dios. Ahí sí hay pecado, mis amados. Porque Jesús vino para predicar el Evangelio. Le hace Marcos capítulo 1, los versículos 31, 32, 35 en adelante, que él dice, yo he venido para predicar el Evangelio. El énfasis del Señor era la predicación del Evangelio. El énfasis de los apóstoles era la predicación del Evangelio. Por lo tanto, el énfasis de la iglesia de hoy tiene que ser la predicación del Evangelio, no las alabanzas. Pero a veces nos desenfocamos o desbalanceamos lo que es el culto a Dios. Y repasando de nuevo, que tiene que haber alabanzas, tiene que haber oración, tiene que haber lectura de la palabra y tiene que haber predicación. Todo eso es el culto racional a Dios. Todo es un culto entendible, no solo
para los cristianos, sino que cuando llegue una persona de visita que no es cristiano, vea esa organización establecida por Dios en el culto y sea entendible aún para los no creyentes. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Si no se entiende lo que se está hablando, si no se entiende la predicación, si no se entiende la alabanza, ya no es racional, es un revolú que hay allí. Le hace Corintios capítulo 12, 13 y 14, que son parte de lo que pasaba allí con relación a un culto que no se entendía, o un servicio a Dios que no se entendía. La palabra de Dios nos manda a congregarnos en una iglesia local con el propósito de darle adoración y culto a Dios. Muchos creen que esto es una opción y ese es un problema, porque si yo creo que es una opción, entonces yo soy quien decido si obedezco o desobedezco. Es opcional, o sea, si falto, si no le doy la prioridad, significa que eso depende de mí y a Dios no le va a interesar. La palabra de Dios nos dice todo lo contrario, que no es opcional. Y lo dice desde Génesis y lo dice desde cuando habla de los 10 mandamientos, que separen un día, ¿verdad? El cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo. El día de reposo no es para que tú te acuestes en una hamaca y cojas un descanso. El día de reposo Dios lo creó para darle gloria a Dios, para darle servicio a Dios, para darle culto a Dios. Mi reposo es Jesucristo, ahí está, de nuevo. Jesucristo en el Antiguo Testamento. Jesús dijo que Él es nuestro reposo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Yo les daré el reposo. Yo soy su reposo. Y los 10 mandamientos nos llevan a Jesucristo. Así que es el día de darle culto a Dios. Hay un día en la semana que lo dedicamos como cuerpo de Cristo, todos unidos como uno solo, dándole alabanza y dándole gloria a nuestro Padre Celestial. Si leo, ¿verdad? Y voy a leerlo, Hebreos capítulo 10, versículo 24 en adelante, dice: y considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuando vemos ese versículo, pues lo vemos muchas veces como para forzar. Yo lo he hecho, lamentablemente, me pido perdón al Señor por eso, pero es como para forzar a las personas a que vengan a Cristo, a que vengan al culto. No, tú tienes que venir, pero eso, ¿verdad? Si nosotros no amamos a Jesucristo, por más que uno trate de enseñar algo como eso, no va a ocurrir. Esto viene, mire, cuando nos congregamos, consideramos a los demás consideramos a los demás hermanos para estimularnos al amor. Así que el culto no solo es porque Dios lo pone como un mandato, sino también que nos pone como una responsabilidad con tus otros hermanos. Ahí el texto lo dice para estimularnos al amor, para alentarnos al amor y alentarnos a las buenas obras. El culto, cuando nos reunimos, ¿verdad? Y nos congregamos, tenemos una responsabilidad delante de Dios, como un mandato de Dios, como una ordenanza, como una instrucción específica de Dios, pero con una responsabilidad también con los otros hermanos. Estimularlos al amor y a las buenas obras. Entonces, si dejas de congregarte, ¿cómo vas a exhortarle? ¿Cómo vas a animarle? ¿Cómo vas a adorar a Dios en forma corporal? Yo hago una comparación cuando ocurre esto, y es cuando cogemos y vemos una película comedia, una película graciosa, y nos reunimos, ¿verdad? Nos reunimos con un grupo a ver esa película que es graciosa, y cuando pasa algo gracioso todos nos reímos, o cuando nos cuentan un chiste y yo estoy solo, pues no me río igual que cuando tengo muchas personas alrededor que cuentan chistes y todo el mundo se ríe. Nos acompañamos, nos estimulamos en reírnos de ese chiste. Pues Dios sabe que nosotros como cuerpo adoramos y nos estimulamos mutuamente. Y por eso nos unimos, porque nos damos ánimo. Cuando tú estás desanimado, necesitas congregarte para ser estimulado. Y cuando tienes mucho ánimo, la iglesia te necesita a ti para que estimules al que está desanimado. Así que por eso
es un mandato y el Señor nos dice, no dejes de hacerlo, no dejes de hacerlo. De hecho, hay una comparación después, una consecuencia con relación al que peca deliberadamente. Y la consecuencia del que peca deliberadamente se está refiriendo al dejar de congregarse. Es decir, cuando tienes todas las oportunidades y has hecho todos tus esfuerzos para estar en el culto, ¿ves? Cuando tienes todo para estar ahí y darle servicio a Dios y decides no ir, pues entonces no estás sirviéndole a Dios. Estás pecando deliberadamente. Deliberadamente. En el libro El cuerpo de Cristo, el pastor Sugel Michelin utiliza una ilustración, que fue una clase que tomamos en Lifeway Equipa. Les exhorto a que se matriculen ahí, vean las clases que están dando. Él dice esta palabra. Imagínate que un día, un domingo de resurrección, le pone bien, bien dramático, un domingo de resurrección, tú llegas a la iglesia, la iglesia empieza a llenarse y el pastor aún no ha llegado. Y cuando pasa el tiempo de empezar el culto, todavía el pastor no está y empiezan a cuestionarse dónde está el pastor. Y resulta que alguien lo llama y el pastor le dice, mire que es domingo de resurrección, voy a estar con la familia, voy a quedar en casa. Y no voy a ir porque quiero pasarlo en familia. Y me llegó visita. Y pues no voy a ir al culto. Y entonces yo me imagino, yo sé que eso pasaría, que se escandalizaría toda la iglesia y tacharían a ese pastor de irresponsable, de que él tenía que estar allí, de que para eso se le paga, sería un escándalo grandísimo, grandísimo. Ahora, ¿cuál es la aplicación? Que el pastor es tan miembro de la iglesia como lo eres tú. Nosotros deberíamos escandalizarnos de la misma manera cuando nosotros deliberadamente, es decir, pudiendo asistir y haciendo mi esfuerzo para asistir, simplemente no voy, no quiero darle culto a Dios. Y volvemos a la definición que hablamos, darle culto de acuerdo a la valía de lo que le damos culto. ¿Cuánto valor tú le das a Jesucristo? ¿Cuánto valor tú le das a su sangre derramada? ¿Cuánto valor tú le das a Dios? ¿Cuánto valor le damos nosotros a Dios? El amor que le tengamos a nuestro Señor Jesucristo es lo que nos va a llevar a darle culto a Él. Cuando te congregas, exhortas, animas a los hermanos. Cuando te congregas, estás obedeciendo a Dios. El texto, como dije, tiene esa advertencia, pero aún si el Señor te está hablando en este punto, también te puedes arrepentir y pedirle a Dios perdón para que te lleve a ese primer amor que está hablando en el libro de Efesios. El culto no es como tú quieras dárselo. El culto a Dios o el congregarse para darle culto a Dios no es opcional, es el resultado de tu fe. Es el resultado de tu fe y tu fe te dicta que Jesucristo es el Dios verdadero, que lo amas tanto y te ama y lo amas tanto que vas a obedecerle. Entonces, eso es lo que nos manda. La iglesia naciente de aquella época, cuando estamos hablando de Hechos capítulo 2, buscaba y daba culto a Dios porque el Espíritu Santo los guiaba a hacerlo. Es el mismo Espíritu Santo que debe operar en el día de hoy en nosotros. De la misma manera, el Espíritu Santo los guiaba a darle culto a Dios y los guiaba a la adoración a Dios. No solo como individuos en su día a día, sino también como cuerpo, como iglesia rescatada para la gloria de Dios. Así que, amados hermanos, este punto es muy importante, como estaba diciendo, y las otras 12 características. Esto es una iglesia que daba culto a Dios y perseveraban cada día en el templo y cada día en el templo para darle culto. Debo aclarar, ¿verdad?, que la expresión cada día no significaba que cada día el individuo tenía que estar en el templo dándole culto. No, más bien implicaba que cada día había actividad en el culto. Había servicios para darle culto a Dios. En grupos, como suele suceder a veces, ¿verdad? Hay grupos de damas, hay grupos de varones, de jóvenes, que desarrollaban una actividad continua dentro del culto y la iglesia, el templo se constituía un lugar donde tú podías ir abiertamente. Y así debe ser, que podamos ir abiertamente y sentirnos cómodos en algún momento de la semana. Pero queremos, ¿verdad?, que entendamos eso. No es que una persona tenía que estar los 7 días de la semana en el servicio, sino que cada día había algo para ofrecer.
Y como estaba diciendo, la iglesia pues daba cultos movidos por el Espíritu Santo. Y eso era para adorar al único y verdadero Dios. No debemos dar más énfasis a otra cosa que no sea la gloria de Dios. Si nuestro foco está en la gente, para que la gente se sienta bien, entonces el culto será centrado en las personas y no en Dios. Si nuestro enfoque está en la creación de bailes, de shows, de espectáculos, de circo, en entretenimiento, el culto solo para ofrecer cosas nuevas, va a llegar el momento en que la innovación, la creatividad se te va a acabar y vas a tener que inventarte algo, porque déjeme decirle, a veces y he escuchado esto, eh, a mí no me gusta que he escuchado estas expresiones equivocadas, ¿verdad? Viene esta persona y dice, a mí no me gusta estar 1 hora, 40 minutos, 1 hora sentado escuchando a una sola persona ahí hablando. A mí me gusta que haya dinamismo, todas cuestiones, música, que sea entretenido, que hagan chistecitos. ¿Cuál es el problema con eso? Bueno, que Jesucristo solamente predicó. Jesús no hacía chistes. Los apóstoles no estaban haciendo bromas y chistes en el servicio, en la predicación. Los apóstoles se paraban y empezaban a enseñar la palabra de Dios. Jesucristo se detenía en el Sermón del Monte y comenzaba a enseñar la palabra de Dios. Significa que con Jesucristo te hubieses muerto del aburrimiento. Si era que tú estabas esperando entretenimiento, dinamismo, chistes, broma, no, no, no. Te hubieses cansado de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, es a Jesucristo el que predicamos. Es a Jesucristo el que debemos y tenemos que predicar. Por eso, amados, tenemos que tener cuidado y de nosotros, ¿verdad? Con esa característica, una iglesia que da culto, tenemos que tener cuidado el cómo le damos culto a Dios, cómo se lo estamos dando. Es posible que creamos estar dándole culto a Dios con algo que Él rechaza totalmente. Con algo que Él dice, esto no es un culto para mí. Es posible que podamos estar haciendo algo como eso. Y uno de los ejemplos lo vemos en el libro de Amós, capítulo 5. En Amós capítulo 5, fíjese que dice, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré la ofrenda de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Aquí vemos un servicio al Señor que está completo, que está dándole todo lo que Él mandó, pero su corazón no estaba dándole culto a Dios. Habían automatizado su servicio a Dios. Venían y sacrificaban, venían y hacían unos cánticos sin un corazón dispuesto a adorar a Dios. Y Dios no recibe ese tipo de culto. Dios no recibe ese tipo de adoración. Dios no recibe ese tipo de alabanza. Y lo vemos a eso, es un ejemplo. Que el Señor nos ayude, nos cuide y nos proteja de que pasen cosas como esas. Podemos nosotros hoy día ser culpables de estar haciendo eso, pero también podemos caer en esa condición y le rogamos al Señor que nos ayude siempre. Otro es meter cosas que Dios no mandó. Y eso es el punto que está en Levítico capítulo 10 de Nabat y Abiú. Podemos meter cosas que Dios no mandó que pueden ofender a Dios. En el templo ellos metieron un fuego diferente al que había mandado nuestro Señor Dios y Padre Celestial, por el cual le costó la vida a Nadab y Abiú. En Levíticos capítulo 1 y capítulo 10 de los versículos 1 en adelante salió un fuego que se los quemó a los dos. Nosotros en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Tenemos mucho que dar, pero debemos tener en el Nuevo Testamento alabanzas, oración, lectura de la palabra y predicación. Son los 4 elementos del culto. Ahora, déjenme decirle algo. Cómo tú y como yo debemos adorar a Dios. Debemos prepararnos desde el día antes para darle culto a Dios, para darle servicio a Dios. Podemos resolver muchas cosas que nos ocurren en la mañana, porque a veces en la mañana, domingo en la mañana, nos ocurren tantas cosas y terminamos sin ir porque nos ocurrieron tantas cosas. Si nos preparamos como para un viaje, para algún otro lugar en avión, que nos preparamos los días antes para viajar, prepárate el día antes para darle culto a Dios. Y trata de prevenir todas las cosas que pudieran impedir que tú llegues al culto.
Por ejemplo, adoramos a Dios con la puntualidad en los servicios. Los servicios son a las 10:30, yo trato de estar a las 10:15, 10:20, 10:25, pero no llegar después de las 10:30 cuando ya el servicio ha empezado. Vamos a adorar a Dios con puntualidad. Adoramos a Dios con los diezmos y las ofrendas que se dan en el culto. Cuando tú te ausentas, tú no guardas lo que ibas a ofrendar para darlo doble en el próximo servicio. No lo hacemos. Realmente faltamos y faltamos por completo. Pero parte de la adoración en el servicio a Dios y en el culto a Dios es ofrendar y diezmar. Adoramos a Dios con el entendimiento, preparar nuestra mente, nuestro corazón para comprender la voluntad de Dios, lo que se va a predicar allí. Adoramos a Dios con la atención a la predicación y a la enseñanza. Adoramos a Dios prestando atención. También, mi amado hermano, mis amados hermanos, debemos prepararnos para tomar nota si es posible cuando estamos escuchando el sermón. No hay problema en eso, tome nota, porque estemos pensando y pendiente a lo que Dios ha revelado a través de este hermano, de la palabra de Dios, en la predicación que esta persona está dando. Saqué un listado del libro de Hacia la Meta del pastor Otto Sánchez, el cual les recomiendo que lo compren. Y dice, ¿por qué debemos congregarnos? 1. Porque podemos adorarle colectivamente, Salmo 65:4. Porque es una señal es una señal de un creyente obediente, Salmo 84:2. Porque nos edificamos, Salmo 93, del 1 al 3, 93:13, perdón. También porque nos alegra, Salmo 122, versículo 1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. También porque compartimos con los demás hermanos, Salmo 133:1. Porque llevamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Malaquías capítulo 3, versículo 10. Porque nos fortalecemos, Hechos 2, 42 al 47, que son las características de la iglesia. Porque Dios así lo manda, Hebreos 10:25. No dejes de congregarte. Esto es el culto relacional a Dios. Y por propósitos de congregarnos, pues para adorar a Dios, adorar al Señor, para recibir esa lectura de la palabra semanalmente de parte de un líder, el pastor o el que esté a cargo de la prédica, recibir esa lectura de la palabra como congregación. La proclamación de las escrituras, que es la predicación, mantenernos ahí escuchando predicación y palabra de Dios. Para orar, como mencioné, para alabar, la confesión de fe pública. Esos son los bautismos, mis amados. Confesamos nuestra fe públicamente cuando nos bautizamos. Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 5, versículo 42 también. Porque ofrendamos, 1 Corintios 16, versículo 2. Y porque allí se practican las ordenanzas del bautismo y la Santa Cena. La Santa Cena del Señor está guardada para la iglesia reunida en el templo. Déjenme decirles que es un acto celebrado y sacado para la iglesia reunida. Así que vemos, ¿verdad?, cuántas cosas son parte de lo que debemos congregarnos para darle culto a Dios, porque esta es la característica, es una iglesia que da culto a Dios. Para los que faltan al culto, Salmo 27:4, voy a leer unos estudios que sale del libro que se llama 500 ilustraciones. Dice, no faltes al culto de tu iglesia porque tienes visita, invítalas cortésmente al culto. No faltes a estas reuniones religiosas por tener el hábito de leer por la noche el periódico. La Biblia que se lee en el púlpito alimenta mejor el alma del creyente que la prensa profana. No faltes porque piensas que no te echarán de menos en la iglesia. Dios, que ve todo, se fijará en tu ausencia. No faltes porque tus amigos no van a dichas reuniones. Tienes un compromiso con Dios y no con los hombres. No faltes porque te crees insignificante y no ejerces influencia en tu iglesia. Tu presencia en el culto habla muy alto de ti por indicar que cumples tus deberes religiosos. No faltes porque te figuras saber más que el ministro de tu iglesia. Por mucho que sepas, eso no es motivo para no servir a Dios. No falte por figurarte que la iglesia no te necesita. Por pobre y humilde que uno sea, siempre sirve para algo en la congregación.
No faltes por creer que tu iglesia es muy imperfecta. Nosotros somos imperfectos. No faltes por creer que tu iglesia es muy imperfecta. Ciertamente las congregaciones religiosas están compuestas por creyentes que tienen sus faltas. También tú las tienes y tal vez, oyendo los sermones, te corrijas un poco. No faltes a los cultos, pues asistiendo a ellos, cumples con Dios. Tienes 6 días para tus ocupaciones. Reserva el séptimo día para tu Creador. Darle culto a Dios. Así que con esto concluyo el estudio de esta noche. Le doy gloria a Dios por él. Espero que haya servido de edificación para todos ustedes. Dios mediante y conforme a su voluntad, el próximo domingo, 10:30 de la mañana, allí comenzaremos nuestros servicios. Se están transmitiendo en Facebook, pero si tienes la oportunidad de estar allí presente, pues toma la temperatura, esperamos que tengan la mascarilla puesta y dentro del templo vamos a estar guardando el distanciamiento social que está ocurriendo para esta hora y para esta época. Si acaso se llena el espacio, tenemos un espacio en la parte de abajo donde podemos entonces transmitirlo en un televisor y estar allí también con el distanciamiento. Por ahora, mis amados, estamos teniendo ese servicio y hemos podido guardar ese distanciamiento, un solo servicio. Así que si según se va llenando, si se llena, pues gloria a Dios por eso. Tenemos el feliz problema de que Dios está alcanzando, digo, problema de la capacidad en la iglesia, ¿verdad? Que sea un problema que no quepamos allí, pero feliz porque Dios está alcanzando a las personas, Dios está siendo proclamado y predicado. Así que hermano, espero que le haya servido para su edificación, no solo un conocimiento intelectual, sino también para obedecer a Dios, para darle culto a Dios y congregarnos como Él nos manda. Así que el Señor les bendiga. Mi nombre es Pastor Juan Rodríguez. Estamos para servirle y espero verlos el próximo domingo. Bendiciones.